Me hizo brujería porque lo desprecié. Historia basada en un hecho real. Esa noche no se me olvida, y más porque ese espíritu vino para reclamarme como si fuera de su propiedad. Se los juro, esto que viví es lo más aterrador que me haya pasado, y les quiero exponer mi aterrador evento. Hace un tiempo tuve varias situaciones con un ente del tipo llamado Incubo. De hecho, fueron tantas las veces que me visitó tanto directamente como en sueños, que hasta me confundió. Creo yo ese espíritu de oscuridad quería robarme el alma, pero antes hizo hasta lo imposible para lastimarme y hacerme sufrir de una manera brutal. La primera vez que se manifestó en mi casa, lo hizo un viernes a eso de las 11 de la noche. Recuerdo que ya estaba dormida, pero por atrás de la cortina miré los pies desnudos de una mujer. Se los juro, no les miento con esto. Allí en mi recámara había una mujer muy alta y delgada, a la cual nunca le pude ver el rostro. Me paré con miedo, pero esta se metió entre las paredes y se perdió por completo, dejando una pestilencia en el ambiente, como a perro en descomposición. Por pena no le quise decir o contar a mi familia, porque me creerían loca, pero después de días, esta mujer ya estaba dentro de mis sueños. Cuando abría los ojos porque me sentía ahogar, ese demonio ya estaba sobre mí. Al principio me amenazaba con hacerme sufrir, pero días después ya me agredía con una hazaña atroz, al grado que en cada visita caía desmayada, al no comprender qué cosa era eso. Dentro de mí no sabía qué hacer. Quería despertar y no podía. Quería rezar y no sabía ninguna oración, ya que yo no creía en Dios. Cuando ese demonio me mordía mi piel y otra parte del cuerpo, despertaba aturdida. Prácticamente me pasaba casi todas las noches, y hasta 2 o 3 veces por noche. Me aterraba al punto de no querer dormir hasta que el sueño me vencía. Siempre tuve miedo, y hacía por despertarme, hasta que decidí enfrentarlo. Cuando me enfrentaba a esa situación, tenía sueños muy poco comunes, o visionarios, o cosas que vivía en un pasado lejano. Incluso llegué a tener sueños lúcidos, donde yo podía hacer lo que quisiera. Este ser que me atacaba no era un fantasma o descarnado, más bien era una presencia demoníaca que me colocaron mediante un camino de polvo de muerto. Si te pasa lo mismo, por favor protégete. Lo que el ente está haciendo con tu familiar, en este caso su objetivo es crear un ambiente de miedo, para así ir entrando a donde quiere entrar, ya que es un cuerpo perfecto que debe de poseer. Un ente inhumano es alguien que nunca ha tenido un cuerpo físico, o sea, una presencia demoníaca. A estos demonios se les despierta con trabajos de brujería y se les encomienda una misión. Él se alimenta con el miedo que implanta en sus víctimas. Te recomiendo buscar ayuda lo más rápido posible, porque es como una enfermedad que ataca también a los otros integrantes de tu familia. Ya depende de las creencias y religiones que tengan ustedes para salvarse y buscar ayuda. En mi caso, yo no creía en Dios ni en nadie, solo en la ciencia. Por si esto se te sale de las manos, puedes asistir a alguna iglesia, con cristianos, como tú quieras. Contarles tu experiencia para que ellos puedan asistir y acudan a bendecir tu hogar. Pero en verdad buscar ayuda, porque esos demonios están buscando un cuerpo. Y si ese es el tuyo, primero te van debilitando poco a poco, hasta que te quiebran. Y es allí cuando se vuelven más difíciles de alejarlos, como es mi caso.
Algo malo me estaba pasando, y lo supe cuando comprendí que sí estaba recibiendo ataques directos. Lo que no sabía en ese momento era quién diablos no me quería o a quién le estorbaba. Lamentablemente la respuesta estaba a la vuelta de la esquina. Cada noche las agresiones eran más raras, y al sentir cómo esa cosa me tocaba y disfrutaba de mi cuerpo, de inmediato hacía lo imposible por despertarme. Por favor, créanme, sentía un fétido olor a mis espaldas, también como acariciaban mi piel con un par de manos secas y calludas. Escuchaba la voz de una mujer, pero esta me ahorcaba y no me permitía voltear. De pronto besaba mi espalda y la sentía acostada a mi lado. También en altas horas de la madrugada, sentía cuando ella se paraba de la cama. Prácticamente, sus movimientos eran brutos y salvajes, tanto que también sentía su respiración jadeante, como si una bestia estuviera mugiendo. Al parecer le platicaba a mis padres por teléfono, pero como ellos eran cristianos, no lo tomaban en serio, y solo decían que eso era porque yo no creía en ninguna religión. Esto paró un poco, y cuando creí que ya se había marchado para siempre, literalmente cada noche parecía que había alguien acostado al lado mío. Esto no bajó de intensidad, por el contrario, cada 24 horas iba en aumento, solo que con el paso de los días, cada que ese demonio me visitaba, era estando acostada pero despierta, pero increíblemente yo no podía moverme, ni siquiera hablar. Estaba asustada. Eso era imposible para mí, una licenciada de psicología. Por ende yo ayudaba a la gente con sus monstruos internos, y a mí nadie me podía ayudar, porque lo mío era extraño, y un caso sin explicación. Lo más raro de esto que les cuento, fue que esa bestia salida del infierno, me dormía el cuerpo, pero me dejaba los sentidos activos, como para atormentarme, y por lógica para hacerme sufrir. Yo quería dormir para no verlo o sentirlo, pero me era imposible. No podía cerrar mis ojos, porque parecía que algo dentro de mí me lo ordenaba. Cada que me sucedía esto, lo único que hacía era poner mi mente a estudiar los principios de la psicología, y dentro de mí me decía que eso no existía. Al sentir el dolor en mi parte femenina, me hacía la valiente hasta que pasara, porque en ese momento comprendí que cada noche un ente me ultrajaba. Como les conté, sí fueron varias veces que me sucedió lo mismo, y más miedo me dio porque al amanecer sangraba de mi parte femenina, y el dolor no me dejaba caminar. En el colegio donde daba clases, me corrieron por no rendir, y además por faltar muchas veces injustificadamente, pero también porque según ellos, yo era una mujer muy agresiva con mis estudiantes. Un día, un alumno de 15 años de edad se me acercó y me dijo algo que me paralizó por completo, y más porque nadie sabía de mi problema. Hola maestra, espero y no se moleste por lo que le voy a decir, pero si usted no busca ayuda profesional y se acerca a Dios, esa bestia que usted le provoca la parálisis de sueño se la va a llevar muy lejos. Si bien le va, solo perderá la razón, pero lo más seguro es que reclame su alma también. Cuando le pregunté al alumno que quién rayos le había dicho o de dónde sacó esa información, este me dijo que él era descendiente de brujos curanderos y que desde hacía días había visto que traía un demonio pegado en la espalda. Que incluso su abuela era de las mejores curanderas de la Ciudad de México, y que ella también sintió cómo el mal visitaba bajo la parálisis del sueño. Allí se me cayó la venda de los ojos. Al oír eso, comprendí que la única forma de deshacerme de eso era mediante la ayuda de un brujo curandero, pero el problema era que no tenía dinero.
Pensando en que me cobraría mucho, vendí algunas cosas y también pedí prestado, porque en verdad quería saber por qué me pasaba eso. Pero más que nada quién o el motivo de esto. Recuerdo que llegué a una humilde casa entre Ciudad Neza y la delegación Venustiano Carranza. Esto en la ahora Ciudad de México. De inmediato, para entrar me barrieron y limpiaron de malas energías. Después me invitaron a pasar a una especie como de iglesia, con muchos santos, y cuando me vio la anciana se puso nerviosa. Tragó saliva y le dijo a mi alumno que fuera por 2 sillas para los visitantes, y que al momento de traerlas, cerrara los ojos y saliera de espaldas. La verdad no entendí por qué dijo eso de los visitantes, si solo venía yo sola y nadie más. En eso la mujer me afirmó que yo no venía sola, que traía cargando a un ser colgado con brujería en mi espalda. Ahora yo tragué saliva y le pedí temblando que me explicara a qué se refería. Ella me dijo que no tuviera miedo, que ya me había hecho un bloqueo para que esa entidad que estaba pegada conmigo no me dañara o se le pegara a ella, ya que por ser bruja curandera era más factible que se quedara con ellos. Pero bueno, cuando colocó las 2 sillas y me sentó primero a mí, les juro que la silla se movió y se hundió un poco. Era como si alguien o algo pesado se hubiera sentado en ella. Yo volteé, pero sentí mucho escalofrío. Estábamos en el mes de marzo. Se suponía que era un día caliente, pero allá adentro hacía demasiado frío. Cuando le pregunté a la curandera que qué rayos estaba pasando, ella me dijo que no había venido yo sola, que conmigo vino algo más, pero que no había problema, que esa entidad o deidad ya estaba controlada. Ahora tendríamos que quitarla o retirarla, porque me seguía para todos lados. La mujer molió unos huesos extraños con unos chiles rojos y quemó otros más. También colocó una tierra negra. Me limpió con huevos. Para eso puso 8 vasos de cristal con agua, y en cada uno vertió sal. Y por último prendió una veladora blanca. Como ya les dije, yo era una licenciada graduada en psicología, y no creía en todo eso. Pero allí, les juro por lo que ustedes quieran o crean, allí esta mujer me abrió los ojos y me hizo ver lo que venía conmigo. Primero me dijo que no tuviera miedo, pero que iba a colocar un espejo frente a mí, que yo tendría que voltear por 3 veces hacia atrás sin perderle la vista al espejo, y que allí por 3 segundos iba a ver lo que cargaba en mi espalda. Creí que bromeaba, pero el momento en que colocó el espejo y volteé las 3 veces que me indicó, allí miré a un ente, lo más parecido a una mujer descarnada, pero con cuernos, la cual tenía una afilada hilera de dientes, una nariz pronunciada y como gusanos en su rostro. Eso era un ente o un demonio incubus, el mismo demonio que durante mucho tiempo me atacó y era como mi guardián. Temblando le pregunté qué cosa era eso y por qué motivo estaba conmigo. Ella contestó que 12 meses atrás yo rechacé a un maestro, el cual me pretendía, y que lo terminé porque descubrí que era casado. Este hombre estaba muy enamorado de mí. Me daba regalos, me compraba cosas, incluso quería tener una relación más abierta conmigo. Y en efecto, todo lo que me dijo la curandera era verdad, porque yo me acuerdo de esta persona. Pero cuando descubrí que era casado, le puse un alto y lo alejé de mi vida. Le metí un reporte en la escuela donde daba clases, y por eso la directora lo corrió. Después furioso me dijo que eso no se quedaría así, que me ateniera a las consecuencias. Le pregunté el nombre de esa persona a la curandera, y no me lo van a creer. Ella me lo dijo completo, con apellidos, incluso con su fecha de nacimiento. Su tono de piel, su estatura,
con todos sus datos. Y efectivamente, me comentó que me puso en un amarre, una especie de guardián, mediante una brujería, que me dejó ahí en la escuela, la cual sin querer yo pisé. Que fueron unas líneas de tierra negra de panteón, y las dejó a un lado del escritorio donde daba clases. Desde allí ese maldito hombre acabó con mi vida, y casi termina con mi futuro. Después de varias sesiones y limpias con la curandera, las cosas se fueron calmando un poco. Ella me dio protecciones, amuletos, y también me explicó para qué servía el agua con sal y la veladora. Ella me contó que la veladora servía para atraer a las entidades malas, las cuales se acercaban a la luz, y que el vaso con agua y sal servía para atraparlas y encapsularlas. Y de esta forma las tenía que tirar de espaldas, en la calle, en el patio, en una barranca de preferencia cerca de un canal, que solo así poco a poco se acababa el mal de tu vida. Gracias a esa ayuda, mi vida cambió un poco, y después de unos días, ese demonio fue arrancado de mi espalda. Ahora cada que siento lo malo, termino colocando sal debajo de mi cama, y me cambio de habitación, y solo así desaparece. Años después tuve una comadre que me contaba que había una viejita que se le aparecía cuando estaba ella dormida, y siempre la despertaba porque le mordía la muñeca, los brazos y las piernas. Al principio pensaba que eran solo sueños, hasta que de repente comenzaron a salirle marcas de mordidas en la muñeca, donde la viejita la mordía. Dice que ella ya estaba harta, puesto que se le aparecía casi del diario, y no la dejaba dormir, hasta que un día agarró valor, y dice que los papeles cambiaron, y en su desesperación, ella mordió a la viejita. Ese fue el último día que se le apareció, ya que comprendió que ese otro demonio se alimentaba de su debilidad y de su miedo. A raíz de esto comprendo que si se te sube el muerto, o tienes también parálisis del sueño, debes de buscar ayuda profesional. A mí me comenzó desde los 14 años, y no terminó hasta los 30. Justo en esa época se le manifestó a mi padre, y comenzó de nuevo. Dios mío, ahora no solo me atacaba a mí, de hecho ya se había interesado en mi papá. Él no lo dijo para que no tuviéramos miedo. De por sí batallábamos mucho conmigo, pero al saber que él estaba siendo atacado, de inmediato mi vida cambió de nuevo. Asombrosamente ya tenía recibiendo estos ataques como unos 2 o 3 años. Yo ni sabía que lo molestaban mucho. Solo le comentó a mi madre que por las noches sentía energías muy extrañas y que siempre hacían ruidos justo cuando estaba por dormirse. Lo más extraño de todo es que siempre que se despertaba, estaba rasguñado de la espalda. Pero eran rasguños demasiado extraños, ya que era imposible que mi padre se los hiciera por sí solos, o que mi madre los hiciera. Y más porque estas lesiones eran muy finas, como si fueran rasguños de gatos, pero curiosamente, nosotros no teníamos gatos. Mi padre siempre despertaba con rasguños, y era muy raro, porque también le golpeaban mucho su closet. Hasta mi hermana la más chica lo llegó a escuchar. Afortunadamente, en esa época aún vivía la curandera, y también ella nos ayudó con esto. Después de semanas de sesiones espirituales, de más de 30 limpias y la invocación de santos, al día de hoy ya no pasa nada de eso. Pero cuando pasaba, era realmente increíble, porque él decía que sentía como que le querían hacer algo cuando estaba dormido, y al despertar tenía los rasguños, sangre y hasta hematomas infectados. Siempre como que intentaban molestarlo, haciendo ruidos, o dice que hasta llegaba a ver sombras extrañas. Según lo que a él le funcionaba para correrlas,
era hacer círculos de sal abajo de su cama. La curandera le dio un escudo y le enseñó a retarlas, diciéndoles que se vayan. Es decir, diciéndoles que se larguen, pero de forma agresiva, o demostrarles que no les tienes miedo. Así lo hizo él, y pues hasta la fecha no han vuelto esas cosas, ni a mí me han atacado, ni a nadie más de mi familia.